Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. El mítico personaje hollywoodense de allá de los 1920, King Kong, se hizo popular a través de varias versiones que se hicieron a lo largo del séptimo arte. Nosotros tuvimos un capítulo, pero en el mundo del crimen. La versión de aquel mundo del narcotráfico, donde el paraguayo muchas veces se hace particular por describir a personas con un alias, un mote, un apodo que lo describe tal cual. De mandíbula fuerte, de una nariz prominente, de un cráneo grande, importante y de una altura también importante. Ese era Oscar, un hombre de 52 años que es parte y quizás ejemplo también de aquello que en algún momento hemos hablado de la fisonomía del narcotráfico en Paraguay, donde aquellos clanes que dependían de una sola persona, del patrón, como se conoció a un Pablo Escobar Gaviria, ya no existen y se empezaron a desdibujar con el paso del tiempo. A medida que entró el nuevo milenio, el paraguayo ya no quería ser soldado, ya no quería ser peón, quería también mover lo suyo cuando se dio cuenta que evidentemente la ganancia real estaba en mover esto en camiones hacia el Brasil. Bueno, quizás Oscar fue uno de esos. Hoy vamos a contar la historia del gorila de frontera. Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. A Oscar lo mataron y arrancamos por el desenlace en esta historia. En el que pasó van a encontrar los detalles de sus últimos minutos de vida allá por el año 2022. Esto es reciente. Y a medida que avance la historia van a conocer más también sobre él, su desarrollo dentro de la empresa del narcotráfico, del tráfico de marihuana para ser precisos. En el que pasó van a encontrar también la vendetta o quizás algo que generalmente ocurre también dentro del AMPA en Paraguay. Cuando las disputas por las rutas, que son muchas veces pocas, del narcotráfico recrudece, es cuando la bala impone la diferencia. ¿Qué pasó? El gorila de la frontera. Cambiretá, 4 de julio del año 2022. Cambiretá, departamento de Itapúa. Distancia 391,2 kilómetros. Recorrido en 6 horas y 7 minutos. El sol empezaba a hacerse presente en la mañana, sin opacar al frío ambiente del campo, en Cambiretá, esa franja de tierra roja frente a Posadas, donde el Paraná parece un espejo sucio de sangre y reflejos. Era domingo y el aire olía a pasto, cerveza y caballos. Caballos hartos de galopar. En ese ambiente rural, casi festivo, Oscar Ramón Cardoso, alias King Kong, se movía sin apuros. Nombre: Oscar Ramón Cardoso, de 52 años, de nacionalidad paraguaya, con el alias de King Kong, domiciliado en la localidad de Yataití, departamento de Itapúa, de profesión comerciante. Había cruzado la frontera apenas 10 días antes. Nadie imaginaba que esa carrera de caballos sería la última donde se lo vería con vida. Cardoso había llegado como acompañante en una camioneta Kia Sorento. Su contextura imponente, con casi 2 metros de altura y manos como ladrillos, seguía irradiando respeto entre quienes lo conocían desde los tiempos en que dominaba el negocio de la marihuana entre Paraguay y Argentina. Sin embargo, esa tarde no había guardaespaldas ni armas visibles, solo el ruido de los motores y el murmullo de las apuestas. A las 17:30 horas el polvo del camino se levantó de repente. Los disparos fueron secos, certeros y profesionales. Fue emboscado en este camino. Ustedes ven ya por la circunstancia que se encuentra este camino, es feo, tiene una sola salida y fue emboscado por una parte boscosa.
fue disparado por pistola, se presume por pistola, por las vainillas servidas que se encontró y que se levantó del camino vecinal y también del interior del vehículo. 10 detonaciones en cuestión de segundos. Uno de los proyectiles le perforó la sien derecha. King Kong murió sin emitir palabra. Su cuerpo quedó desplomado contra el asiento del acompañante. El conductor, un ingeniero agrónomo que hacía de chofer, logró escapar corriendo entre los matorrales. Horas después, se entregaría a la policía, tembloroso, diciendo que no había entendido nada. El fiscal Francisco Martínez lo escuchó en silencio. Era un testigo clave, pero también un posible cómplice. A través del sistema de base de datos, este ciudadano cuenta con 3 órdenes de captura. ¿Por qué hecho, comisario? Hecho de homicidio doloso. ¿Acá en Paraguay? Acá en Paraguay. Vamos a corroborar con la gente que realizó este evento de carrera de caballo. Se presume que es una carrera de caballo clandestino porque no se realizó ninguna comunicación a la policía para realizar dicho evento. Los disparos vinieron de la forma boscosa, pero también se presume que dentro del habitáculo del vehículo también se realizó disparo. Ya, sí, por la cantidad de vainilla que se encontró dentro del habitáculo del vehículo. O sea, hubo intercambios. Eso es la parte criminalística que ya va a determinar si hubo intercambio de disparos o por las vainillas levantadas. O sea, las vainillas que se encontraron adentro, significa que hubo disparos hacia adentro, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que se presume. ¿Había una tercera persona? ¿Se encontró un arma desde donde salieron los disparos hacia adentro? No tengo todavía esa información de solamente vainilla servida lo que se levantó. La escena del crimen se llenó de curiosos. Algunos lo reconocieron enseguida. Es King Kong, el que estuvo preso en Ezeiza. Otros guardaron silencio, sabiendo que pronunciar su nombre aún podía traer problemas. En Itapúa su reputación seguía pesando más que cualquier sentencia. Así, la historia de un hombre que había burlado cárceles, jueces y fronteras terminó en un camino de tierra, bajo la luz tibia del invierno guaraní, y con él moría también una parte del oscuro engranaje narco que unía a Paraguay y la Argentina. Era un personaje, entre comillas, que fue muy nombrado en los medios de la Argentina, porque estuvo un tiempo prófugo, porque movía grandes, o por lo menos lo que decía los expedientes judiciales, movía una gran cantidad de marihuana. Era una banda con una gran estructura, con un gran despliegue. Se lo nombró bastante porque era un criminal buscado por la justicia argentina, ¿no? El rumor de su muerte corrió más rápido que los caballos, y como suele ocurrir en la frontera, las balas dejaron más preguntas que respuestas. En Heridas que Hablan vamos a recopilar en lo que es bien directo y bien, digamos, puntual en torno a lo que había ocurrido, de los ataques particulares del narcotráfico. Asegurarse, es la ley del sicario cuando es contratado por grupos de este tipo y hay que acabar con el objetivo rival. En Heridas que Hablan recopilamos lo que concluyó en aquel momento el forense y también lo que publicaron algunos medios de comunicación, y dice lo siguiente: un impacto de bala acabó con la vida de Óscar Ramón. El impacto certero ingresó por la sien derecha y atravesó la cabeza, produciendo pérdida de masa encefálica. Su muerte fue instantánea. De acuerdo con la inspección forense, la causa de su deceso fue diagnosticada como traumatismo grave cráneoencefálico por disparo de arma de fuego. La lluvia de balas fue el mensaje, la marca, lo particular que tienen, como decía, este tipo de grupos que actúan en frontera, que actúan en zonas de cultivo, que se disputan el territorio. Pero de esas, solo una fue suficiente para darle el mensaje final a King Kong. Pero este hombre, Óscar,
Oscar, con 52 años al momento de su muerte, tiene una historia de ascenso, de posicionamiento dentro del narcotráfico y de cómo va poniendo su marca para ser individualizado y reconocido en el mercado. Lo cual, más allá de lo que pudiera ser la calidad del producto, porque básicamente es la misma tierra, no hay mucha ciencia en cuanto a la marihuana, está la marca para ubicar evidentemente la mercancía del otro lado, en las favelas, me refiero principalmente a Brasil, y que evidentemente eso genere ganancias. Así fue como comenzó el gorila o King Kong, su mundo o su foja de servicio en el narcotráfico. De Yataití al Bajo Flores. Yataití, departamento de Itapúa. Distancia 398,1 kilómetros. Recorrido en unas 6 horas y 15 minutos. Oscar Ramón Cardoso nació en Yataití, una ciudad pequeña y polvorienta del departamento de Itapúa. Su infancia fue pobre, su adolescencia turbulenta y su adultez directamente delictiva. Desde joven, los caminos clandestinos del sur paraguayo le resultaron familiares. Por allí corren los ríos y también los cargamentos. Justamente una vez hablando en los pasillos de tribunales, acá de los tribunales federales porteños de la ciudad de Buenos Aires, hablando con un funcionario judicial, me explicaba que estaban detrás de un narcotraficante al que le decían King Kong por su aspecto físico, era muy corpulento, alto, por su físico más que nada, decían King Kong, y que sospechaban que estaba atrás del manejo de importantes cargamentos de marihuana que llegaban a la Argentina y que desde la provincia de Misiones eran, como se dice acá, bajados desde el norte hacia la provincia de Buenos Aires y eran acopiados lugares del partido bonaerense de La Matanza, en galpones y en otros lugares, y que estaban atrás de él. Su salto a la Argentina fue natural. En los primeros años del 2000 cruzó la frontera y encontró en Buenos Aires un escenario más grande para sus negocios. En el año 2006 ya era conocido entre las fuerzas federales como King Kong, un apodo que aludía tanto a su porte físico como a su ambición. Los ladrillos de marihuana que distribuía llevaba un sello inconfundible, la figura de un gorila. El 15 de marzo del año 2006 lo detuvieron en una estancia de Abot, Buenos Aires. Le incautaron 380 kilos de marihuana y descubrieron una pista clandestina. Fue su primera caída fuerte, pero no la última. En el mes de agosto del mismo año, se fugó de la alcaldía de Reconquista Santa Fe, caminando. Sí, caminando. Un escándalo que derribó a toda la cúpula policial de la provincia. La versión oficial habló de negligencia, pero todos sabían que hubo dinero de por medio. $30.000 fue el precio de su libertad, según los rumores que corrían en los pasillos judiciales. 7 días más tarde fue recapturado, pero su nombre ya era sinónimo de vergüenza para la policía santafesina. Era una estructura muy amplia y tenía varios integrantes, la gente que se encargaba del transporte en los camiones que simulaban llevar mercadería legal, la gente encargada del acopio, que eran, como te decía, depósitos en La Matanza, y la gente después que se encargaba de custodiar esos cargamentos hasta que eran revendida la mercadería hacia los... se supone que era un gran proveedor que le vendía a otros revendedores de distintos puntos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, ¿no? Hay bandas de distintas colectividades, por ejemplo, siempre ciudadanos paraguayos involucrados en causas de venta de marihuana o ciudadanos peruanos con venta de cocaína al menudeo. Están esas causas que ratifican estas cuestiones, pero no es algo
puntual, que si esta marihuana venía para las barras bravas o para la banda liderada por paraguayos. Por la cantidad, se suponía en su momento que él le revendía a diferentes organizaciones que después se encargaban de una venta más al menudeo, ¿no? King Kong volvió a Paraguay, donde ya pesaba sobre él algunas órdenes de captura por homicidios. En el año 2011 asesinó a su vecino Emérito Acuña Aguirre, tras una pelea que empezó con cuchillos y terminó a tiros. Luego huyó de nuevo a la Argentina. Era un ciclo que se repetía: matar, escapar, reinventarse en el mundo del narcotráfico. Mientras tanto, su marca, la del gorila, estampado en los paquetes de marihuana, seguía apareciendo en los allanamientos del Bajo Flores. King Kong había convertido su figura en un sello de poder. Porque imagínate que manejaban grandes cantidades de marihuana que ingresaban desde Paraguay por el norte argentino y la bajaban muchos kilómetros a la provincia de Buenos Aires. Su fama crecía, aunque sus días estaban contados. Para ser un hombre de una contextura física importante, que uno lo puede, digamos, distinguir de entre el montón con facilidad, a ser alto, con mucha masa muscular, un rostro visible desde metros. Óscar Ramón Cardoso, alias King Kong, era una persona bastante escurridiza, es decir, difícil de detectar por mucho tiempo por la policía de ambos países, ya sea la paraguaya, la argentina, donde generalmente era su mercado predilecto, y el Brasil. En una de esas tantas operaciones, corría el año 2016, cuando una vez más King Kong burló a la policía argentina en un operativo que buscaba el comiso de grandes toneladas de marihuana enviados por este hombre. El golpe de Virrey del Pino. En el mes de junio del año 2016, los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria montaron un operativo silencioso en un galpón de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, Buenos Aires, distante a unos 1.140 kilómetros de su natal Itapúa. Lo llamaron Pinito Verde. Allí encontraron más de 4 toneladas de marihuana. El cargamento tenía un detalle distintivo: cada ladrillo llevaba el dibujo del gorila. Por la cantidad de marihuana que le secuestraron la vez que él logró escaparse, que eran 4.273 kilos, creo, y por el otro cargamento que se investigó si tenía relación con él, la hipótesis investigativa que se analizaba por ese entonces es que él la copiaba y después le revendía a diferentes grupos criminales que sí tenían un modus operandi de venta más al menudeo, ¿no? Las pistas conducían a un nombre conocido: el jefe narco paraguayo King Kong. Era el presunto cerebro de la operación. Desde hacía meses lo investigaba el juez federal Ariel Lijo, convencido de que detrás de ese camión había una estructura que conectaba a Pedro Juan Caballero con el conurbano bonaerense. Durante un allanamiento ordenado en su momento por el juez federal Ariel Lijo, se habían secuestrado 4.200 kilos de marihuana y se habían detenido a unos sospechosos, pero King Kong, que su verdadero nombre era Óscar Cardoso, había logrado fugarse poco antes de que llegara el personal policial. Entonces se siguió su investigación. El magistrado en su momento le encargó tareas investigativas a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que trate de ubicar a este sospechoso. Esto habrá sido allá por el año 2016, mediados de 2016. Cuando los federales llegaron al galpón, una camioneta salió con toda velocidad. Los policías dieron la voz de alto, pero desde el vehículo respondieron con disparos. Lograron escapar. Dentro del vehículo, según los informantes, iba King Kong.
el capo paraguayo volvió a fugarse, dejando atrás un rastro de violencia y frustración. El caso fue tapa de los diarios. Por primera vez, un solo operativo había permitido incautar más de 4 toneladas de marihuana en territorio argentino. Los medios hablaron del narco de los gorilas, mientras la justicia se preparaba para cazarlo. Lo encontraron meses después. Era el mes de febrero del año 2017 en la localidad rionegrina de Catriel. Allí había alquilado un campo y trasladado a su familia. Usaba el nombre falso de Eleuterio Martínez. Cuando lo arrestaron no puso resistencia. Parecía resignado, pero nadie imaginaba que su historia aún tendría varios capítulos más. Es detenido localizado en la ciudad de Río Negro, en la ciudad en Catriel, en Río Negro, en la provincia de Río Negro, en el sur del país. Este sospechoso estaba con una identidad falsa, se hacía pasar por una persona que quería dedicarse al campo y cayó en el momento en que se reencuentra con su familia, porque una vez que él estuvo instalado en esta ciudad de la provincia de Río Negro, mandó a buscar a su familia, y siguiendo a su familia, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los detectives que estaban a cargo del caso, lograron detenerlo, ubicarlo, ubicaron el complejo de departamentos o de cabañas donde estaba viviendo, también el campo que había alquilado para trabajarlo, y la verdad que ese operativo fue muy sorpresivo y sorprendió a sus vecinos, que pensaban hasta ese momento que estaban ante una persona de apellido Martínez, porque él se presentaba como Martínez allá en la provincia de Río Negro. No era un barrio cerrado, sí era un barrio residencial, pero no un barrio cerrado, un barrio privado country, como le decimos en Argentina. Pero sí, los vecinos se sorprendieron porque, como te decía, él llevaba una vida de una persona que se quería dedicar al campo, se hacía llamar, se presentaba como Martínez de apellido. Nadie sospechaba nada hasta que esta mañana irrumpieron el personal con carros de asalto, el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es una de las 4 fuerzas federales de seguridad que hay acá en el país, y la verdad que fue una sorpresa para todos, porque él llevaba una vida que nada hacía pensar a sus vecinos, a los comerciantes de esa zona, de que estaban ante ellos un narcotraficante con pedido de captura emitida por un juez de Buenos Aires, ¿no? El hombre que había burlado cárceles y jueces ahora enfrentaba 9 años de prisión en Ezeiza. Detrás de los barrotes, su leyenda crecía. Hoy estamos con una historia particular, de aquellas que hablan de un perfil más que del hecho en sí de sangre. Porque llegó a su final, el alias de King Kong, le dieron a un hombre que por su altura, por su contextura física, realmente se asemejaba a un primate, a un simio de grandes proporciones. Y así como describía físicamente a este hombre, también tenía su paso por el narcotráfico, porque traficó y mucho, por muchos años, grandes toneladas de marihuana, principalmente a la Argentina y al Brasil, con diversos métodos. Era ya muy afamado, y Óscar Ramón Cardoso encontró así la muerte cuando se metió a competir, y fuerte, contra una organización criminal también fuerte, y principalmente en el Brasil, no solo en la región. Vamos a hacer la primera pausa, y a la vuelta, este escurridizo gorila o King Kong iba a caer preso por primera vez. Pausa y ya volvemos.
En el año 2022, a mediados de ese año, Oscar Ramón Cardoso, un temido narcotraficante paraguayo con un particular mote o apodo, King Kong, encontraría la muerte de una manera violenta. Un grupo de narcos, de sicarios, lo rodearían su vehículo y con ráfagas de bala le darían muerte. De esa cantidad de balazos, uno solo acabó con la vida de un hombre que llevaba mucho tiempo traficando drogas a la Argentina, pero cuando decidió ampliar su mercado, encontró a la muerte enfrente. Sin adelantarme mucho, vamos a primeramente aún describir un poco el paso de Oscar Ramón, alias King Kong, en el mundo del narcotráfico. Yo les contaba que en el bloque anterior, que este hombre era bastante escurridizo. Sus métodos eran particulares a la hora de enviar mucho volumen de marihuana a la Argentina en su mercado principal en sus inicios. Y a la policía le costaba encontrarlo, hasta que en un momento algo saldría mal, cometería un error, un cabo suelto, permitiría que finalmente Oscar Ramón esté enjaulado. Enjaularon al King Kong. En el penal de Ezeiza, King Kong no era un reo más. Su tamaño, su fama y su fortuna lo convertían en una figura intocable dentro del pabellón. Aunque enjaularon al King Kong y su celda era fría, el tiempo avanzaba lento, pero su poder seguía operando más allá de los muros. Incluso preso, su sello seguía apareciendo. En 2021, durante un allanamiento en el barrio 11114 del Bajo Flores, la policía encontró envoltorios con la figura del gorila. Era su marca registrada. Nadie dudó. La organización seguía funcionando bajo su mando tras las rejas de la cárcel de Ezeiza. Cardoso pidió prisión domiciliaria alegando problemas de salud. Decía tener diabetes, secuelas de tuberculosis y un tumor hipófisis. Los informes médicos le dieron la razón. Empezó a preparar su salida, con abogados que se movían en la sombra. En 2017 fue condenado y después creo que cuando acá en la Argentina por ley los ciudadanos extranjeros condenados a la mitad de la pena, por ejemplo, si hay alguien que es condenado a 8 años, a los 4 años puede pedir la expulsión del país e irse a su país de origen con la condición de no volver más a la Argentina. Finalmente, bueno, la historia que ustedes cuentan en su programa fue asesinado allá en Paraguay. Su objetivo era claro, volver a Paraguay, donde tenía causas pendientes, pero también protección. Sabía que la cárcel argentina lo retenía, pero la justicia paraguaya podía abrirle las puertas. Lo que no sabía es que esas mismas puertas lo llevarían directo a la muerte. El 25 de junio del año 2022 lo extraditaron en un vuelo de aerolíneas argentinas hasta Asunción. Llegó esposado, flanqueado por custodios. 10 días después, King Kong estaría muerto. Era hábil también Cardoso, no solo en materia de los negocios, en el mercado negro, en el mercado de lo ilícito, el tráfico de marihuanas. Era hábil también a la hora de contactarse con personas que pudieran de alguna u otra manera otorgarle eso que él buscaba, la libertad de poder volver a operar, pese a estar ya bajo el régimen de la reclusión, claro, con medidas. Una enfermedad, una patología que tenía King Kong, le valdría ese pase que obtendría no solo de su paso a la Argentina, a Paraguay, sino que también volver a operar. Y ahí es donde comienza esa ambición de querer expandir su mercado. Buscaba abrirse de las fronteras, más allá de las fronteras de la Argentina, y descubrir el ambicioso mercado del Brasil. El pase libre para el gorila.
En Paraguay, la jueza Karina Ruiz Díaz lo recibió con un expediente grueso y una sonrisa burocrática. Pese a los antecedentes y a las 3 órdenes de captura por homicidio, la magistrada le otorgó el pase libre al gorila, un beneficio de arresto domiciliario. Lo más sorprendente fue que debía cumplirlo en la casa de una defensora pública en el departamento de Caazapá. El marido de la funcionaria, un ingeniero agrónomo, se ofreció a trasladarlo. Era el mismo hombre que lo acompañó el día del crimen. Ese era un detalle que más tarde la investigación revelaría con estupor. El chofer del capo narco era el esposo de una funcionaria judicial. Durante esa semana de libertad, Cardoso se movió con discreción, visitó viejos contactos, hizo llamadas y volvió a sentirse en control. Pero la frontera sur de Paraguay no perdona. En esa zona, aparentemente tranquila, las cuentas pendientes se cobrarían con plomo. El 3 de julio del año 2022, viajó a Cambiretá para presenciar una carrera de caballos. Nadie sabía con quién se encontró, ni con qué conversación selló su destino. Solo sabía que a las 17:30, cuando la camioneta dobló por un camino de tierra, los sicarios ya lo estaban esperando. Así terminó el reo privilegiado, con el asiento de un vehículo, con una bala en la cabeza y con un expediente judicial que ahora tenía un nuevo capítulo. Y ahora vamos a conectarnos nuevamente con ese primer capítulo que contábamos de la historia de King Kong. Y tiene que ver con el espacio y tiempo. Me refiero a los meses sucesivos a la muerte de Óscar Ramón Cardoso. Se tenía que buscar quiénes eran porque eso tenía un sello de la mafia. No lo hizo cualquiera. La forma en que lo rodearon, le tendieron una trampa, lo interceptaron, lo balearon, que por entenderse, si son asesinos profesionales, un disparo es suficiente, como ocurrió con él. Sin embargo, le rociaron a balazos. Era un mensaje, era algo que decía: acá no te metas. Y eso provendría directamente de la frontera con el Brasil. Así fue como la policía comenzaba a dar con el fantasma que en un principio se creía que había detrás de la muerte de Óscar Ramón Cardoso. Ese fantasma era el primer Comando Capital. El golpe del PCC. Los investigadores paraguayos no tardaron en sospechar. El asesinato de King Kong llevaba la firma de profesionales. Los disparos fueron precisos, el escape rápido. Todo indicaba que detrás estaba el primer Comando Capital, el grupo criminal brasileño que se había expandido como un verdadero cáncer por la frontera. En la madrugada del lunes 4 de julio, 2 hombres fueron detenidos en Encarnación: Ronnie Ayala Benítez alias Alemão y Alejandro Ayala Otazú. Eran los señalados como autores materiales del fino asesinato. Nombre: Ronnie Ayala Benítez, de 35 años, de nacionalidad paraguaya y con el alias de Alemão. Su domicilio estaba fijado en la ciudad de Capitán Vado, del departamento de Amambay. Nombre: Alejandro Ariel Ayala Otazú, de 28 años, de nacionalidad paraguaya y domiciliado en Pedro Juan Caballero, ciudad del departamento de Amambay. En su poder hallaron armas, dinero, celulares y documentación. Ambos eran oriundos del departamento de Amambay, ambas ciudades consideradas cunas del crimen organizado en Paraguay. El vehículo en el que se movían, un Toyota Espacio, tenía manchas de barro recientes. Intentaron huir al ver los controles policiales, pero fueron interceptados. En el interior hallaron un arma 9 milímetros con cargadores y 11 vainas sin percutir. Todo coincidía con las balas encontradas en Cambiretá. La sorpresa llegó después. Alemão también era buscado en el Brasil por otro crimen y estaba vinculado al asesinato del intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Una vez que la persona estuvo aprendida, vamos a decirle, ¿verdad? Se
procedió al cotejo a nivel nacional e internacional sus documentaciones y al cabo de horas nos pudimos cerciorar de que uno de ellos tenía una petición por fuga en el territorio de la República de Brasil. Y así también una orden de captura por un homicidio doloso por el caso acaecido en el departamento de Amambay, donde había perdido la vida el intendente Acevedo. El mismo ya está a disposición de esta unidad investigativa, así también de la Fiscalía. La policía comenzó a atar cabos. Los mismos sicarios podrían haber ejecutado ambos crímenes. El caso King Kong ya no era un ajuste de cuentas cualquiera, era una pieza más del tablero narco que une Paraguay, Brasil y Argentina bajo un mismo código: matar para mantener el control. Previo a su asesinato en Itapúa, los rumores crecían rápido. Algunos decían que King Kong había vuelto a Paraguay para recuperar su territorio. Otros que había firmado su sentencia al pisar el país. En cualquier caso, su asesinato sirvió de advertencia. Nadie desafiaría al PCC y sobreviviría. El fiscal Francisco Martínez reconstruyó la escena con meticulosidad. Había 10 impactos de bala, pero solo uno había sido el mortal. El sicario sabía dónde apuntar. La investigación, sin embargo, topaba con un muro de silencio. Los testigos desaparecerían. Los vecinos no hablaban. Mientras tanto, el nombre de la jueza Ruiz Díaz comenzó a circular en los medios. ¿Por qué le otorgó el arresto domiciliario a un hombre con 3 homicidios? ¿Quién autorizó que viviera en la casa de una funcionaria pública? El caso se convirtió en un escándalo judicial. En los barrios fronterizos, el gorila seguía siendo símbolo de respeto. Sus antiguos socios evitaban mencionar su nombre. Algunos lo consideraban un mártir del negocio. Otros, una advertencia de lo que ocurre cuando el poder se vuelve demasiado visible. Su rostro robusto y su alias primitivo quedaron grabados en la memoria criminal de la región. Entre los detenidos saltaba un nombre que era temido, era respetado por la forma en que asesinaba a sangre fría. Alemão, un soldado del primer comando capital, quizás un lugarteniente de esta temida facción del Brasil. Este hombre directamente respondía a uno de los más grandes capos mafiosos después de Fat Yamil en Paraguay, Jarvis Jiménez Pavão. Y de acá quizás salta el origen de por qué dieron muerte a Óscar Ramón Cardoso. Todas las rutas de tráfico en aquel momento eran aún manejadas por Jarvis y se metió en aquellas. Me refiero a King Kong. Este alemán tendría no solo la muerte de Cardoso manchada en sangre en sus manos, sino que se conectaría a otros hechos violentos de sangre en la historia criminal reciente de nuestro país. El temido Alemão. La tarde caía sobre la ciudad de Encarnación, cuando los agentes de investigaciones divisaron el vehículo azul que buscaban. Era un Toyota modelo Espacio, con chapa paraguaya. Se deslizaba por una avenida del sur con calma sospechosa. Dentro iban 2 hombres con rostros curtidos por la frontera. Eran Ronnie Ayala Benítez, alias Alemão, y su primo Alejandro Ariel Ayala Otazú, alias Ale, ambos nacidos en tierra de clanes y contrabando, Pedro Juan Caballero y Capitán Vado. A las 17:30 del día lunes, el operativo cerró el cerco. En el interior del auto apareció algo que hizo fruncir el ceño a los investigadores: una credencial policial perteneciente al suboficial primero Arnaldo Andrés Zamudio Portillo, un fusilero de la agrupación especializada. El uniformado estaba de permiso por problemas familiares, pero sus documentos dormían en el coche de 2 sospechosos. En realidad, Zamudio ya había sido arrestado años atrás por una seguidilla de asaltos callejeros. El vínculo entre la gente y los Ayala
parecía un hilo más en la maraña de corrupción que atravesaba la frontera. La fiscalía actuó rápido. El fiscal Enrique Amadeo Díaz Alegre los imputó por tenencia y comercialización de estupefacientes, y a Ronnie le sumó violación de la ley de armas. La jueza Claudia Scapini ordenó prisión preventiva para ambos, pero solo Alemão fue trasladado en avión hasta Asunción. La orden venía de más arriba. Aquel hombre no era un detenido cualquiera. Su rostro ya estaba en los archivos del crimen organizado. Detrás de los barrotes, el silencio de Ronnie escondía mucho más que droga o armas. En la ciudad de Pedro Juan Caballero, el nombre Alemão resonaba desde hacía meses. Los fiscales de la frontera lo mencionaban en voz baja. Los policías lo conocían por el alias y los rivales lo señalaban con miedo. En su contra pesaba una orden de captura por un crimen que había sacudido los cimientos políticos del norte. El asesinato del intendente José Carlos Acevedo Quevedo, ocurrido paradójicamente frente al Palacio de Justicia. La conexión no tardó en aparecer. Las balas que cegaron la vida del jefe comunal provenían de 2 pistolas, una Glock. Una de ellas tenía una historia tan turbia como la frontera misma. Había pertenecido a un hombre apodado Gordo, asesinado años antes, y después fue a parar a manos de una abogada, Liz López, que según las investigaciones mantenía algún vínculo con Ronnie Ayala. Aquella Glock modelo 17 de serie ACBY663 reapareció en la escena del atentado contra Acevedo. Esa coincidencia marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida del sicario badeño. Lo que parecía un procedimiento rutinario por narcóticos se transformó en la pieza que encajaba en el rompecabezas del crimen político más resonante de la ciudad del norte. Su nombre ya figuraba en los informes del año 2016, cuando fue detenido en la ciudad de Pedro Juan Caballero junto a 3 brasileños armados hasta los dientes. Tenía fusiles, pistolas y una misión: atacar a los guardaespaldas del capo Jorge Rafat Toumani, el mismo cuya muerte, meses antes, había marcado el inicio de una guerra narco entre el clan Pavão y el primer comando capital PCC. En aquel entonces, Alemão era parte de la firma, la facción criminal paraguaya liderada por Jarvis Jiménez Pavão, hoy preso en Brasil. Su tarea era proteger intereses y ejecutar ajustes de cuentas. Con los años, el límite entre Pavão y el PCC se volvió difuso. Ronnie, que alguna vez intentó matar a hombres del PCC, terminó trabajando para ellos. En el año 2018 fue detenido nuevamente, esta vez en Mato Grosso do Sul, acusado de integrar una red de tráfico internacional de armas. Según la Policía Federal brasileña, el grupo planeaba un atentado contra Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, otro poderoso narco de la frontera. 2 años más tarde, en el año 2019, Alemão reapareció en Villarrica, disparando al aire desde una camioneta para dispersar campesinos durante el desalojo. El sicario parecía moverse sin fronteras, sin restricciones, como un fantasma que sabía dónde esconderse. Lo que más desconcertó a las autoridades paraguayas fue descubrir que sus antecedentes no figuraban en el sistema policial nacional. No había alerta, ni registro, ni ficha activa. Mientras tanto, el hombre acusado de haber matado a un intendente y a King Kong, además de haber pertenecido a 2 organizaciones rivales, se paseaba con su cédula de identidad, libre, impune y armado. Vamos a hacer la última pausa en esta historia de Oscar Ramón Cardoso, el gorila de frontera, el King Kong que encontró la muerte cuando intentó expandir su negocio del narcotráfico hacia el Brasil. A la vuelta, al cerrar esta historia, ¿qué dejó, no digo de legado, pero qué dejó de particular Oscar Ramón en el mundo del narcotráfico? Pausa y ya volvemos.
Oscar Ramón Cardoso, un hombre de 52 años dedicado al mundo del narcotráfico en la región, encontró la muerte a mediados del año 2022. Fue atacado a balazos por un grupo de sicarios profesionales que pertenecían al primer comando capital bajo las órdenes de Jarvis Jiménez Pavao. El alias de King Kong se imponía no solo por su estatura, por su complexión física, sino que también por una marca particular que él tenía en sus cargamentos de marihuana que los comenzó a enviar a la Argentina y quería probar ingresando al mercado brasileño, y eso le valió la muerte. Lo llamativo, ¿un fantasma o quedó alguien bajo el mando de su organización? Porque ocurriría algo particular tras su muerte. Último capítulo. La marca del King Kong. Cuando Oscar Ramón Cardoso, alias King Kong, cayó acribillado en una carrera clandestina de caballos, muchos creyeron que con él se apagaba una de las sombras más temidas del narcotráfico paraguayo. Pero no fue del todo así. A los pocos meses de su ejecución, los sellos de su imperio, el dibujo grotesco de un gorila estampado en los paquetes de droga, comenzaron a aparecer otra vez, como si el crimen no hubiera bastado para borrar su huella. La Prefectura Naval Argentina lo advirtió primero. Un cargamento de más de 5 toneladas de marihuana embalado con el mismo símbolo había sido interceptado en Misiones, a poco más de 180 kilómetros del lugar donde el gorila cayó. Era la firma de King Kong, aún después de muerto. Pero después del asesinato de él en Paraguay, hubo un descubrimiento en la provincia de Misiones, una causa que tuvo en su momento el juez federal del departamento de Morón, Jorge Rodríguez. Secuestran 5.000 kilos de marihuana en Apóstoles. La droga tenía un sello de un gorila y se investigó en su momento si podía tener relación a la organización criminal que hasta su muerte lideró acá en el país, Cardoso. La verdad que no sé si pudieron llegar a vincular cómo siguió por una vez que tuvimos la noticia de que había sido asesinado en Paraguay Cardoso. No seguimos el caso, pero la hipótesis investigativa que se analizó en un momento con el secuestro de ese cargamento de cocaína en 2022 en Misiones, para los investigadores había por lo menos indicios de que podrían vincularlo con la organización criminal que en su momento lideró Cardoso y que actuó acá en el país con una gran estructura criminal, con un gran despliegue. Los agentes siguieron la pista hasta un camión cargado con fardos de alfalfa. Detrás de esa fachada verde y aparentemente inocente, el olor del cannabis se filtraba entre los pliegues del forraje. Había salido desde Paraguay, cruzando la frontera por pasos clandestinos, y se dirigía hacia el corazón del área metropolitana de Buenos Aires, donde la banda tenía una red aceitada de distribución. Los prefectos detuvieron el vehículo en el acceso a la localidad de Apóstoles y, tras horas de requisa, hallaron los 189 bultos y las 17 bolsas con cogollos. Un total de 5.139 kilos de marihuana. Cada paquete envuelto prolijamente llevaba el mismo papel estampado con el gorila. La marca no dejaba dudas. El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, ordenó de inmediato la detención de 7 personas, entre ellos 4 paraguayos y 3 argentinos. Todos formaban parte de una estructura que, según la investigación, había heredado el negocio de King Kong. Su caída no desmanteló el engranaje. En Misiones, la droga seguía entrando desde el río, oculta en barcazas, y era almacenada en galpones donde luego se enfriaba, antes de ser enviada a Buenos Aires. Que lo importante, o lo que se habló, por lo menos acá en Argentina, son esas 2 causas judiciales. Por un lado, la que él logra escaparse de la policía, después el vínculo con esos 5.000 kilos, o supuesto vínculo, porque al ser asesinado no se lo siguió investigando con ese cargamento, obviamente, pero no, fue, sí, recordar que fue
King Kong, como le decían los investigadores argentinos, un gran objetivo durante mucho tiempo, como una obsesión que tenían los funcionarios judiciales y los detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que estuvieron tras sus pasos. Y recuerdo perfectamente el día que lo atraparon, como que era estaban muy satisfechos por haberlo localizado después de ese tiempo que estuvo en la clandestinidad, o mejor dicho, prófugo. Aún con su líder sepultado y su nombre convertido en un sinónimo de ajuste de cuentas, el emporio de King Kong seguía vivo. Punto final de la historia de Gorila de Frontera. Oscar Ramón Cardoso encontró para muchos su muerte en la ley, aquella que es estar siempre al filo de las organizaciones criminales bajo su demanda. Si favoreces al negocio, pues acompañás, pero si comenzás a ingresar en el terreno, encontrás la muerte. Oscar Ramón Cardoso dejó eso como quizás enseñanza para quienes en esta suerte de empoderamiento narco que hay de muchos soldados, entiendan que al ingresar en ruta que no les corresponde, quizás corran la misma suerte. Este y otros capítulos ustedes siempre lo van a encontrar en Escena del Crimen en nuestro canal en YouTube de Unicanal. Así que muchas gracias a todos por seguirnos siempre a través también de esa plataforma. Nos reencontramos la próxima semana con otro capítulo más de Escena del Crimen. Adiós.